No, estamos aquí en la sala Aldecoa, donde está la exposición de mi abuelo y mía, de Carlos Sáenz de Tejada, y de yo, que soy Judith, y somos dos generaciones en la misma familia de ilustradores. La exposición está enfocada en el sentido no de comparaciones de estilos, sino que también las hay, evidentemente, pero sobre todo en cómo era la educación hace 100 años. Los libros valían muchísimo dinero porque utilizaban técnicas que ahora son impensables, a lo que es el tipo de educación que, como mis libros, pues pueden costar 12, 14, 20 euros y están en idiomas. Entonces, por ejemplo, claro, en los principios de 1900, ¿cómo eran los estudios? Aquí está mi abuelo en París, donde él, culturalmente, que ha nacido en una familia de diplomáticos, pues está rodeado de cultura en su propio espacio, en su propia casa. Curiosamente, la mesa la tengo yo como mesa de dibujo y muchos de los elementos que hay. Aquí un ejemplo de, por ejemplo, las rimas de Becker, que es pues un libro, por lo pronto se ve por el tamaño, que se hizo en grabado y están los bocetos y las pruebas. El grabador, ahora mismo no existen libros de grabados. Eso los hacía, había una persona que firmaba, que era el experto. El ilustrador mandaba las pruebas, mandaba, y luego el grabador hacía una serie en diferentes papeles para ver si tenía que corregir, ser más oscuro o más claro. Eso ahora mismo era el sueldo de año y medio de una persona con un nivel económico medio alto. O sea que impensable en este momento. Mi abuelo trabajó muchísimo en Vitoria, fue director artístico de Fournier durante 9 años. Entonces no solo hizo diseños de barajas, sino que pintó muchos murales en Radio Vitoria, bueno, muchísimos, incluso en la entrada de Fournier de la fábrica, que ahora mismo es el Hotel Ciudad de Vitoria, que se puede ver. Pero en esa época Fournier también publicaba libros, entonces él publica 2 libros que son 2 premios Nobel de literatura, que se lo encargan los propios autores, que es Los intereses creados y Platero y yo. La diferencia, como decíamos antes, las ediciones de lujo, había ediciones que valían, esto está hecho en piel por una señora de Vitoria que lo hacía con pan de oro, había ediciones más baratas, un poco más baratas, pero siempre con una línea de en los años 40 o 50 de 40.000 pesetas el libro, o sea, era imposible. Eran cosas muy, muy personales. Él aquí, por ejemplo, este es de mis favoritos, Platero, porque él humaniza a los animales como me pasa a mí. Él compra 2 burros en Andalucía, él está muy enfermo, y lo que hace es que este burro es humano, está transmitiendo, se ven en sus dibujos los sentimientos. Entonces, para mí es muy, muy, muy mi libro más personal de mi abuelo. Bueno, aquí en esta exposición ha participado también, nos han prestado pues dibujos del Museo de Bellas Artes de aquí de Álava, tanto también lo que es Fournier, el Museo de Naipes, nos ha prestado diseños de mi abuelo que hizo. Y esto está dentro de la parte de artes aplicadas. Artes aplicadas significa que tú dibujas sobre cualquier material que transformas. Puede ser sobre tela, sobre papel, sobre cualquier elemento. Entonces yo, por ejemplo, pues presenté para un premio de Loewe un vestido diseñado que no solo diseñado, sino que pinté sobre neopreno, hice todo este diseño de esta red, que fue complicadísima, pero necesitas dibujar, necesitas ilustrar. Aquí, por ejemplo, esto es un cartel de mi abuelo, que es un cartel de publicidad, pero se hacía en litografía. Solo hay 2 carteles, uno lo tiene Reina Sofía y este. Para la bailaora argentina, cuando fue a bailar a París, era muy famosa y le gustaba, hizo los diseños. Y luego otro de los que nos han prestado obra ha sido el Museo ABC, porque tienen 900 dibujos de mi abuelo y portadas de blanco y negro. Hemos traído también de personas que son escritores y que él tenía que ilustrar, pero era dentro de coleccionables del periódico, de la revista.
Y esto, aquí hay un ejemplo, unas vitrinas donde se pueden ver los originales. Bueno, este es mi libro más personal, que es La historia secreta de mi familia, al igual que El caballito de mar, porque va referido a cómo superar un mal momento, que es, yo tengo una enfermedad neurológica poco conocida y que me ha hecho parar en no poder dibujar en 2 años, y hay días que no puedo dibujar. Entonces, para mí era muy importante, y cuando yo empecé a encontrarme mejor, publiqué este libro, que tuve la suerte de tener un mecenas de Bilbao, Ibaizábal, que dijo: este libro es mío y lo pago yo. Y es la historia de mi padre y mía como enfermos crónicos, pues a través de, tenemos que ser niños, no olvidarnos de no ser niños, a través de los muñecos, como tenía mi padre y como tengo yo, cobran vida cuando tú los necesitas. Y son muñecos que son de estos de la cuerda, rellenos de arena, y entonces cuando tú estás bien, se pararán. Y cuando tú no te encuentras bien, ellos te van a acompañar. Cada uno tiene su personalidad y tiene su momento. Entonces hice el libro del oso y lo publiqué. Luego, a través de los médicos del tratamiento en Madrid, del Rubén Internacional, me encargaron el caballito de mar, que es basado en lo mismo, en mi enfermedad. Y aquí también el caballito es muy delicado, pero tiene como una coraza, es fuerte. Es solitario en los momentos malos, cuando no te encuentras bien, estás solo porque nadie puede acompañarte en el dolor. Pero luego tiene su cuadrilla en ese mar de que a todos nos puede pasar de todo. Existe la compañía que podemos encontrar para apoyarnos. Los libros de mi abuelo, lo que costaban, la cultura era diferente a estos libros que están, por ejemplo, la historia de Vitoria jamás contada, le das la vuelta, está en euskera, hecho de la historia de Bilbao, de Logroño, de La Rioja, del vino de Rioja, de La Guardia. En fin, todos los personajes son animales, uno representa al turista, uno o dos elementos, dos animales, siempre relacionados con la ciudad o con el pueblo, y luego hay dos personajes, que es desde el aire y desde la tierra, que son los guías turísticos. Entonces, pues aquí está el de La Guardia, pero por ejemplo en Vitoria pues es un árbol porque es ciudad verde europea. Tenemos al cuervo, que aparece en el escudo, que va a ser el guía desde el aire, y tenemos al turista, que es un caracol que viene de los montes y llega a la ciudad, se piensa que le van a comer, se llama Prude, y entonces le enseñan la ciudad, de cómo puede, todos los sitios que puede visitar, además de la cultura gastronómica y las fiestas. Entonces, es un libro que siempre insisto que es de 9 a 99 para volver a leer en familia. Y eso es un poco mi estilo de libros, la diferencia de lo que es la cultura actual, que cada vez se lee menos en casa y hay que volver a leer. Los abuelos, los tíos, y eso ayuda a leer, y la tecnología está bien, pero es importante la lectura.